glorioso el día en el que el Señor resucitó. Hermanos, qué gozo debemos tener el día de hoy, en el que estamos recordando nada más y nada menos que nuestro Señor resucitó de la muerte, que nuestro Señor está vivo. Eso es algo que un hijo de Dios debe celebrar, debe gozarse en eso. Porque, como vamos a ver el día de hoy, ese es el sello de garantía, lo que garantiza que nosotros en algún momento, ya sea que muramos o ya sea que el Señor venga, también resucitaremos con Él. Qué gozo debemos sentir, hermanos, de que el Señor, nuestro Señor, ha resucitado. Qué gozo debemos sentir. Hace muchos años le preguntaron a un predicador, ¿cómo puedes estar seguro de que el cristianismo es la verdadera religión? Una de esas preguntas que son muy buenas, pero que necesitan una respuesta también muy buena. Y este predicador, muy sabiamente, respondió con 4 palabras. Yo diría que asombrosamente. Yo no hubiese respondido 4 palabras. Hubiese ido a la Biblia y hubiese buscado argumentos y esto. Pero en 4 palabras pudo resumir todo eso que a lo mejor usted o yo hubiese hecho. La respuesta de este predicador fue la resurrección de Cristo. ¿Por qué sabemos que el cristianismo es la religión verdadera? Por la resurrección de Cristo. Fue la respuesta de este hombre. Solamente hay 2 cosas que hacen la diferencia entre el cristianismo y el resto de las demás religiones y sectas que hay en el mundo. La primera es que el cristianismo es la única religión que no hace algo para ganarse el favor de Dios. Todo en el cristianismo es por gracia, la gracia de Dios, mientras que las demás religiones y sectas, ellas necesitan hacer algo primero para que ese Dios en el que ellos creen, para que puedan ser aceptados por ese Dios en el que ellos dicen creer. Y la segunda, y es la que tiene que ver con lo que nosotros vamos a ver el día de hoy, es que Cristo está vivo. Cristo está vivo, hermanos. Cristo está vivo. Mahoma está muerto. Mahoma está muerto. Confucio está muerto. Siddhartha Gautama, el Buda, está muerto. Y si vemos todas estas dioses, deidades con D minúscula, de todas estas religiones, tienen un común denominador. Su Dios, su creador, está muerto. Está muerto. Pero para los cristianos, hermanos, creemos que Jesús, el Hijo de Dios encarnado, que murió en la cruz, no se quedó allí. No se quedó en la tumba, no se quedó colgado en esa cruz. A él lo bajaron de la cruz, como vimos la semana pasada, el viernes. Se lo bajaron de la cruz, lo pusieron en un sepulcro, pero un día como hoy, un domingo, como decía el pastor, a las 6 aproximadamente de la mañana, iban unas mujeres al sepulcro con la intención de ungirlo con algunas especies aromáticas, porque era la costumbre, y que
por la rapidez con la que había pasado el sacrificio de Cristo, no lo pudieron hacer porque venía el día de reposo y se toparon con la sorpresa de que la tumba estaba vacía. Cristo está vivo, hermanos. Cristo está vivo. No hay ningún evangelio que predicar si Cristo no está vivo. Eso es lo que se enfoca Pablo en 1 Corintios capítulo 15. Algunos en la iglesia de Corintios habían sido influenciados por las filosofías, algunas filosofías griegas, y estaban negando la realidad de la resurrección corporal. Ellos no es que no creían que Cristo había resucitado, pero algunos estaban siendo influenciados y pensaban que una vez que moríamos no íbamos a resucitar. Y esto, por eso Pablo tiene que escribir, por ejemplo, el versículo 13. Si ustedes van ahí al versículo 13, dice que si no hay resurrección de los muertos, entonces tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es nuestra predicación y vana es nuestra fe. Todo, hermanos, todo para el cristianismo depende de la resurrección de Cristo. Como dice Pablo, si Cristo no resucitó, vana es nuestra predicación y vana es nuestra fe. Pablo dice que no habría perdón de pecados si Cristo no resucitó y que todos aquellos que murieron confiando en Jesús están ahora tan muertos como cualquier otro. Primero a los Corintios 15 dice, 15:9 dice, si hemos esperado en Cristo para esta vida, solamente estoy leyendo de la Biblia de las Américas, porque quiero resaltar algo que dice la Biblia de las Américas, o se ve mejor en la Biblia de las Américas que en la Reina y Valera. Dice después, somos de todos los hombres los más dignos de lástima. Miren lo que dice, hermanos, lo repito. Si hemos esperado en Cristo para esta vida solamente, somos de todos los hombres los más dignos de lástima. Si la relación que tenemos con Cristo no traspasa el lindero de la muerte, si todos los beneficios de seguirle a Él se limitan al aquí y al ahora, no hay seres humanos que sean en el planeta que sean más dignos de lástimas que los cristianos. Pero eso no fue lo que pasó, ¿verdad? El versículo 20, recuerdan, el viernes yo hablaba de algunos peros gloriosos, ¿verdad? Algunos peros gloriosos. Y aquí es donde viene uno de esos peros, o como lo dice la Biblia, Reina y Valera, dice, más ahora, Cristo ha resucitado. Cristo ha resucitado. Si no hubiese resucitado Cristo, seríamos los más dignos de lástima, de conmiseración, como dice la Biblia, Reina y Valera. Pero Cristo sí resucitó. Cristo sí resucitó. Por eso, hermanos, vamos a estudiar en esta mañana las evidencias de la resurrección de Cristo. Las evidencias, hemos titulado este estudio así, las evidencias de la resurrección de Cristo. Y yo les invito, por favor, que me acompañen a orar antes de ir al texto. Señor, te damos muchas gracias, Padre, muchas gracias porque podemos estar hoy aquí celebrando que tú estás vivo, que tú no estás ya en la tumba, Señor, sino que ahora vives y estás reinando para siempre, Señor. Oh, Padre, yo te pido en esta mañana que tú nos ayudes a entender, Señor, a nuestra mente finita, las grandezas, Señor, las profundidades de tu palabra en esta mañana.
Oh Dios, sabemos que tenemos tantas limitaciones. Tenemos tantas limitaciones, Señor, y tenemos también pecado en nuestra vida que nos impide en alguna forma, Padre Santo, pero también sabemos, como veíamos la semana pasada, que tú eres fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, Señor. Y haz esa gracia infinita y sublime a la que clamamos el día de hoy, Señor, para que tú nos ayudes, para que tú nos estés con nosotros explicando el mensaje, que sea tu Espíritu Santo, Señor, el que obre con poder en nuestros corazones para poder entender tu palabra y no solamente entenderla, sino también aplicarla en nuestras vidas. Oh Dios, en ti estamos, Señor, y estamos en tus manos, Señor, en tus manos todopoderosas. Así que lo pedimos en los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, yo les invito una vez más a leer el texto para que lo tengamos. El hermano Rafael nos hizo el favor de leerlo, pero que quiero nuevamente que lo leamos para tenerlo un poco más fresco. Así que les invito a que vayan a 1 Corintios 15, versículo 1. Vamos a leer hasta el 11. Dice así, 1 Corintios, capítulo 15, versículo 1. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual, asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12, y después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Porque yo soy el pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios en mí. Porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Esta enseñanza, como ya les dije, se llama las evidencias de la resurrección de Cristo. Vamos a ver hoy cinco evidencias que demuestran que Cristo ha resucitado, que Cristo ya no está ahí en la tumba. Y el propósito de este sermón, hermano, es que nos fortalezcamos, que tengamos la certeza, y si había algún gramo o centímetro o milímetro de duda en nuestros corazones acerca de que Cristo ha resucitado, con estos 5 testimonios nosotros podamos ahora estar seguros de que Cristo resucitó. Y que si Cristo resucitó, nosotros también resucitaremos con Él. Entonces, ese es el propósito. Y el primer testimonio, hermanos, el primer punto es el testimonio de la iglesia. En este caso, la iglesia de los Corintios, que es donde a los que Pablo le está hablando. Se basa este punto en el versículo 1 y versículo 2. No aparece explícitamente en el texto, no aparece explícitamente, pero implícito queda que hay un testimonio de parte de la iglesia a los corintios. Todos los no solamente de la iglesia de los corintios, sino de todos los demás creyentes también.
habían recibido el evangelio. Fíjense lo que dice el texto. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis. ¿Ok? Entonces, estos hermanos habían recibido el evangelio, habían sido transformados. Y esto se había convertido en sí mismo en una evidencia del poder del evangelio y que brota como tal de la resurrección de Cristo. Simplemente el hecho de que estos hermanos hayan recibido el evangelio y hayan cambiado sus vidas, como vamos a ver un poco más adelante, eso en sí mismo era un argumento, era un testimonio que indicaba que Cristo había resucitado. Pablo reconoce como hermanos, por eso empieza diciendo allí, además os declaro hermanos, o sea, somos hijos del mismo Padre, somos hijos del mismo Padre, y también por el amor que él sentía por estos hermanos. Al punto, y lo que está a punto de decirles no es nada nuevo, ellos ya lo recibieron, ¿no? La enseñanza de los 2 primeros versículos es que los creyentes de Corinto en sí mismos eran una evidencia viva de la doctrina de la resurrección de Cristo era verdadera. Esa era una de las evidencias, el hecho de que ellos habían quitado su ceguera espiritual. ¿Qué dice Pablo a los Efesios? Capítulo 2, versículo 1, dice que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Simplemente el hecho de que ellos hayan pasado de la muerte a la vida, que antes vivían de una forma y ahora viven de otra forma, antes vivían aborreciendo a Dios y ahora viven amando a Dios y obedeciendo sus mandamientos, eso era la mayor evidencia de que la resurrección de Cristo era verdadera. Algunos de ellos venían del judaísmo. Judaísmo, como podemos ver en los evangelios, era una religión donde los fariseos y los escribas ponían cargas pesadas que ni siquiera ellos podían soportar. Y ellos fueron libres de ese legalismo, que es justamente eso, poner una ley donde no la hay. Pero algunos de ellos venían del paganismo y también habían sido libres de todo eso. Habían sido llevados de la vida a la muerte, de las tinieblas a la luz. Y ese es un testimonio en sí, hermanos. Pero ¿cuál fue el evangelio que Pablo les predicó? Lo vemos más adelante y sí lo vamos a explicar un poco. Pero fíjense en el versículo 4, dice que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. O sea que el evangelio de Pablo, el evangelio de la Escritura, contiene como tal resurrección de Cristo. Ellos habían recibido este evangelio, pero no solo lo recibieron, sino que también dice Pablo que perseveraban en ellos, en ese evangelio, perseveraban en ese evangelio. Es debido a la resurrección, a la realidad de la resurrección de Cristo y a la confianza que estos hermanos tenían en ellas, que los corintios eran parte de la iglesia y de esa forma eran una evidencia del poder de la resurrección. Ahora, es importante, fíjense cómo Pablo termina el versículo 2. Dice, bueno, voy a leer todo el versículo 2. Dice, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Y quiero hacer una aclaración aquí, porque esa frase en sí no enseña que los verdaderos creyentes pueden perder la salvación. No es eso lo que está enseñando Pablo. Vemos a Pablo en muchas otras epístolas hablando de la seguridad que tiene el creyente de su salvación. Acabamos de cantar ahorita
una canción que está basada en Romanos capítulo 8, que dice que ni la vida, ni la muerte, ni los ángeles, ni los principados, ni las potestades, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada podrá separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Nada podrá separarnos del amor de Dios. Él le dice a los filipenses, y estando persuadido de esto, que el que comenzó la buena obra en vosotros, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Romanos capítulo 8 nuevamente, versículo 28 en adelante. Dice que a los que antes conoció también los predestinó, y a estos que predestinó también los llamó, y a los que llamó también los glorificó, y a los que llamó también los justificó, y a los que justificó también los glorificó. Ahí está una cadena que se le llama la cadena de la salvación. A todos los que Él también escogió, a los que antes escogió, también los glorificó. Todos los que Él escogió, todos serán glorificados. Ninguno de esos se perderá en el camino. Así que no está enseñando Pablo aquí que estos hermanos podían caer de la gracia o perder su salvación. No es eso lo que está enseñando Pablo allí. De hecho, la mayoría de estos hermanos habían aceptado. Miren lo que dice en el capítulo 11, versículo 2. Dice, os alabo, hermanos, porque en todos acordáis de mí. Y miren lo que dice después. Y retenéis las instrucciones tal como las entregué. Pero también Pablo tenía el conocimiento de que en una iglesia, no todos los que se congregan en la iglesia son salvos. No todos. Cristo mismo dijo, hablando no de la iglesia, sino del mundo, ¿verdad? Pero dijo que había cizaña y había también trigo, ¿verdad? Eso lo enseñó el Señor Jesucristo y Pablo sabía esto. Por eso en la segunda epístola él le dice, en el capítulo 13, dice, examínense a vosotros mismos si estáis en la fe. No vaya a ser que salgan reprobados y ustedes se estén engañando pensando que están en la fe. Y justamente estas personas a los que Pablo manda a examinarse, probablemente eran los que dieron pie a estos falsos maestros que despedazaron a la iglesia de Corinto. Porque la iglesia de Corinto, vamos a ver que era una iglesia inmadura, ¿verdad? Pablo en el capítulo 3 le tiene que decir, ustedes no pueden comer carne, todavía tienen que tomar leche. Era una iglesia inmadura, una iglesia que había un hombre que tenía como mujer también a la madrastra. Y la iglesia no hacía absolutamente nada. Entonces, era una iglesia que cuando nosotros leemos la primera epístola a los Corintios, decimos, wow. Y Pablo le dice iglesias, pues sí. Porque aunque habían hermanos que no estaban haciendo lo que tenían que hacer, habían otros que sí eran fieles, como los que acabamos de leer en el capítulo 11, versículo 2. Unos que sí retenían las instrucciones tal como Él se las entregó. Y por eso Él no se avergüenza de decirle a ellos hermanos. Pero lo que sí sabemos es que si una persona está en una iglesia y habla como creyente, se comporta como creyente por un tiempo indeterminado de tiempo, vale la redundancia, por un periodo indeterminado de tiempo, fue lo que quise decir, y esa persona en cierto momento se aparta y ya no quiere saber más nada de Dios, lo que sí sabemos es que esa persona nunca fue creyente. No fue que perdió su salvación. Mire cómo lo enseña Juan en su primera epístola, capítulo 2, versículo 19. Dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. ¿Por qué, Juan? Porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Entonces, no quiere decir que si una persona está en una iglesia y vive como un creyente y habla
ese idioma, como yo lo he escuchado, que se llama cristianés, ¿verdad? Y usted lo escucha orando y dice, wow, ¿no? ¿Y qué pasó? O sea, ¿cómo oraba ese hermano? Y todo el conocimiento que tenía ese hermano, sí, pero nunca fue de nosotros. Porque si hubiese sido de nosotros, hubiese permanecido con nosotros. Pero la iglesia de los Corintios sí seguía el testimonio, o sí daba testimonio, mejor dicho, de que ellos eran hijos de Dios. Y esa era la mayor evidencia de que la resurrección de Cristo era verdadera. Algunos de ellos eran ladrones, adúlteros, fornicarios, homosexuales, mentirosos, idólatras, gente totalmente pagana. Y esas personas dejaron todas esas costumbres, toda esa vida de pecado y ahora estaban siguiendo al Señor Jesucristo. Así que esta es la primera evidencia o el primer testimonio, es la iglesia misma. Y aquí es donde nosotros tenemos que preguntarnos, hermanos, como iglesia, la iglesia bíblica Maranata de Puebla, y si tú no te congregas con nosotros, pero estás visitándonos de la iglesia de donde tú eres, esa iglesia está dando testimonio de la resurrección de Cristo. Los miembros de esa iglesia están dando testimonio de la resurrección de Cristo. Es algo que tenemos que preguntarnos, hermanos. Porque si nosotros seguimos viviendo como antes de decir que creíamos en Cristo, entonces ¿qué testimonio estamos dando nosotros a las personas? De que Cristo es real, de que Cristo vive, de que Cristo resucitó. No estamos dando ningún testimonio. Así que nosotros tenemos que examinarnos. Si también, así como Pablo mandó a los corintios a examinarse, también examinarnos nosotros mismos. Y no estoy diciendo con esto que no son creyentes, no estoy diciendo eso, sino que es sabio, hermanos, que nosotros examinemos nuestra vida, cómo estamos viviendo, si de verdad estamos dando testimonio de que Cristo ha resucitado. Pero también, hermanos, dentro de este mismo punto hay un testimonio que no solamente la iglesia bíblica Maranata, sino que ha dado la iglesia durante todos los años después de Cristo, 2000 y un poquito más de años. Ese es un testimonio fiel. La iglesia ha sobrevivido al escepticismo, a la persecución, a la herejía, a la infidelidad, a la desobediencia. La iglesia siempre hay un remanente fiel. Aún en la etapa del oscurantismo, desde los años 7, como los siglos 7 al 13, donde no se escuchó mucho de que era la iglesia, pero allí Dios guardó un remanente fiel. Y eso da testimonio de la resurrección de Cristo. Si Cristo no hubiese muerto y no hubiese resucitado, resulta difícil creer cómo la iglesia cristiana llegó a donde llegó. Si no hubiese resucitado Cristo, hermanos, es difícil que la iglesia cristiana haya llegado hasta donde está. La iglesia fue fundada sobre la base que Cristo era el Mesías. Pero un Mesías no puede estar muerto. Fue la resurrección la que proclamó a Jesús como el Mesías todopoderoso, Hijo de Dios. Fue la convicción de la resurrección de Cristo que sacó a los discípulos. ¿Cómo estaban los discípulos? Lo vimos el viernes. Cuando se enteraron que Cristo iba a ir a la cruz a morir, estaban desalentados, estaban tristes. Decían, ¿y ahora qué vamos a hacer con nosotros? Pero una vez que ellos vieron a Cristo resucitado, todo eso se fue. Y vemos a un Pedro de haberlo negado 3 veces, ahora predicando un sermón en el día de Pentecostés donde 3,000 almas se arrepintieron. Esa es la evidencia de que Cristo ha resucitado, o la primera evidencia.
Un seguidor de Buda escribe acerca de aquel líder religioso y dice, cuando Buda murió fue como desaparecer por completo en lo que nada permanece. Porque murió. Mahoma murió el 8 de junio del año 632 después de Cristo a la edad de 61 años. Y su tumba está allí y la visitan miles y miles de musulmanes cada año. Pero ¿saben por qué? ¿O para qué? Acuden para llorar su muerte. Acuden para llorar su muerte, no para celebrar su resurrección. Pero nosotros, hermanos, la iglesia de Cristo celebra no solo en Semana Santa, no solo hoy el domingo de resurrección, no solo hoy, sino cada domingo. Cada domingo, cada día, el cristiano debe celebrar la resurrección de Cristo. Cada día el cristiano debe celebrar la resurrección de Cristo. El bautismo representa la resurrección de Cristo. La cena del Señor representa la resurrección de Cristo. Y la mayoría de las doctrinas claves del cristianismo representan la resurrección de Cristo. Cristo resucitó, hermanos. La tumba está vacía. Y eso nos debe motivar a vivir fieles para el Señor. El segundo testimonio que nos da Pablo ahí en 1 Corintios 15:1, el segundo testimonio es el testimonio de las Escrituras. Vayamos allí, versículo 3. Dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nosotros, por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Y esa es la segunda evidencia. La resurrección de Cristo fue anunciada en las Escrituras. En las Escrituras. Ahora, cuando Pablo dice aquí Escrituras, ¿verdad? Ellos no tenían el Nuevo Testamento todavía. No tenían el Nuevo Testamento. Entonces las Escrituras eran únicamente para ellos todavía el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento. Apenas estaba naciendo la iglesia y apenas se estaba escribiendo el Nuevo Testamento. Ahora fíjense lo que dice Pablo allí. Dice, os he enseñado. Os he enseñado. Y ese verbo como tal no significa que Pablo enseñó algo nuevo. De hecho, la palabra enseñar o el verbo enseñar se puede traducir como traspasar. Así como yo lo agarré, así yo se los traspasé a ustedes. Significa entregar o transferir. Pablo les dice que él les traspasó lo que recibió. Así tal cual como él lo recibió, así lo traspasó. Ahora la pregunta que surge, ¿de quién lo recibió? Porque ahí no dice, ¿verdad? No dice el texto. ¿De quién lo recibió? Bueno, lo recibió nada más y nada menos que directamente del Señor Jesucristo. Directamente del Señor Jesucristo. ¿Y de dónde sacamos eso? ¿Porque nos lo inventamos? No. Gálatas, acompáñenme allí a Gálatas 1, versículo 11. Gálatas 1:11 dice, mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí, ni lo aprendí de hombre alguno, sino por ¿quién? Sino por revelación de Jesucristo. Sino por revelación de Jesucristo. Gálatas en sí es una epístola donde Pablo está defendiendo su apostolado. Ese es uno de los propósitos por los cuales Pablo escribió la epístola de Gálatas. Y él está diciendo allí, por eso dice esas palabras, porque si el evangelio de Pablo no fue dado por Dios, entonces su evangelio era un evangelio incorrecto. Pero él dice, a mí no me lo enseñó ningún hombre. A mí me lo enseñó directamente el Señor Jesucristo. Entonces, mi evangelio es correcto. Eso es prácticamente lo que enseña Pablo en toda la epístola a los Gálatas.
Pablo escribe uno de los resúmenes o de los mejores resúmenes y de los resúmenes más extraordinarios del Evangelio que podemos encontrar en la Escritura. El versículo 3 al 4. Lo podemos resumir en 3 puntos. Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, fue sepultado y resucitó al tercer día de los muertos conforme a las Escrituras. Pero fíjense, él hubiese podido decir Cristo murió por nuestros pecados, que fue sepultado y que al tercer día resucitó. Pero él menciona allí en 2 ocasiones, 2 versículos, en 2 ocasiones, la misma frase, conforme a las Escrituras. Conforme a las Escrituras. Y ya hemos dicho en varias ocasiones que un judío, para hacer notar o para resaltar, ¿qué hacía? ¿Resaltaba? No. ¿Ponía en rojo? No. ¿Ponía en negritas? No. No hacía eso. ¿Qué hacía? Repetía. A través de la repetición. Por eso Cristo decía, de cierto os digo. ¿No? En esta ocasión Pablo quiere resaltar que el evangelio que ellos recibieron es conforme a las Escrituras. Y ese evangelio incluye la resurrección de Cristo. La resurrección de Cristo. Y vamos a ver ahorita algunos textos del Antiguo Testamento que anuncian la resurrección de Cristo. Si nosotros leemos una profecía que hizo Oseas, dice que Dios restauraría a Israel el tercer día. En Oseas capítulo 6, versículo 2, miren lo que dice allí. Es increíble como, es más que increíble, es extraordinario cómo Oseas puede ser tan exacto. Dice, no nos dará vida después de 2 días y en el tercer día nos resucitará y viviremos delante de él. ¿Ven? Jonás también hace lo mismo. Jonás es una representación de los 3 días que duró Jonás en el vientre del pez. Representaban los 3 días que iba a durar Cristo muerto y al tercer día resucitaría. ¿Y de dónde saco yo eso? Bueno, el mismo Cristo interpretó el texto así. Si nosotros vamos a Mateo capítulo 12, versículo 40, dice, porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Pero Isaías también profetiza la resurrección de Cristo. No nos dice que serían 3 días, pero nos dice que viviría nuevamente. Isaías 53:10. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación, que fue lo que vimos el viernes, por el pecado, pero después que dice, verá linaje, vivirá largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Ven como todo el Antiguo Testamento declaraba, profetizaba, anunciaba de antemano que el Mesías iba a resucitar. Pero Cristo mismo, a estos discípulos que iban camino de Maús, les dice ahí en Lucas 24, del 25 al 27, les dice, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Y hace la pregunta, ¿no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y qué más? Y que entraría en su gloria. ¿Ven? Pero dice después algo glorioso que tiene que ver con lo que estamos enseñando. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras, o sea, esto es el Antiguo Testamento, lo que decían de él. Entonces, hermanos, la verdad es que todo el Antiguo Testamento anunciaba la venida de Jesucristo. El Salmo 16, Pedro usó este salmo como argumento el día de Pentecostés, cuando predicó y después dijo lo que comentó David, dijo, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. El Salmo 16 anunciaba que Cristo
resucitaría. Entonces vemos cómo todo el Antiguo Testamento habla de la resurrección de Cristo, pero también vemos a Jesús, también vemos a Pedro y vemos a Pablo, que citaron pasajes refiriéndose al Antiguo Testamento, que una y otra vez, ya sea directa o indirectamente, de forma literal o de forma figurativa, el Antiguo Testamento predice la muerte y sepultura de Cristo. Aunque solo el testimonio de las Escrituras es necesario, si solamente tuviésemos este testimonio y no hubiese ningún otro, este testimonio sería necesario. No necesitaríamos más nada. Pero Pablo, aquí a los hermanos de Corintios, les sigue dando otros testimonios. Y eso es lo que nos lleva al tercer punto. El siguiente testimonio es el de los testigos oculares. Testigos oculares. Versículo 5 al 7. Y hermanos, y esto sí es importante, a lo largo de la historia, el testimonio de testigos oculares, responsables y sinceros, han sido... Una disculpa, iglesia, y si hay algún visitante también, una disculpa. Tuvimos algún inconveniente técnico aquí con la señal, no sé si fue Facebook o fue la señal aquí, pero se cayó la transmisión, ya estamos de vuelta, gracias a Dios. Vamos a dar unos segunditos mientras que llega. ¿Ya? Ya tenemos completa la audiencia. Qué bueno. Voy a empezar desde el comienzo, no, mentira, voy a empezar desde el tercer punto. Espero que hayan escuchado eso. El tercer punto es el testimonio de los testigos oculares. Versículo 5, vamos a leerlo. Y que apareció a Cefas, y después a los 12, y después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún, no ahorita, sino en el tiempo de Pablo, y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo y después a todos los apóstoles. Y decía que a lo largo de la historia el testimonio de los testigos oculares, responsables y sinceros, ha sido considerado como una de las formas más confiables de evidencias en un tribunal. Cuando una persona ve un delito y esa persona es llevada como un testigo ocular, el testimonio de esa persona es un testimonio que se toma en cuenta más que cualquier otro testimonio. Bueno, Pablo nos está trayendo aquí el testimonio de varias personas individuales y de muchas personas en grupo también. Eso es lo que está haciendo Pablo aquí para demostrar que Cristo resucitó. Miren lo que dice el gran historiador del siglo XIX, Thomas Arnold, por cierto, egresado de la Universidad de Oxford. Dice, la evidencia de la vida, muerte y resurrección del Señor pueden ser y a menudo se ha demostrado como satisfactoria. Miles y miles de personas la han analizado pieza por pieza tan cuidadosamente como todo juez recapitularía un caso importante. Lo he hecho yo mismo muchísimas veces. Y no conozco un hecho en la historia de la humanidad que está mejor demostrado mediante completa evidencia que la gran señal que Dios ha dado de que Cristo murió y resucitó de entre los muertos. Imagínense, este catedrático de la Universidad de Oxford dice este comentario. Y en esta tercera evidencia, Pablo empieza con un testigo ocular, que es nada más y nada menos que el apóstol Pedro. El apóstol Pedro. Los relatos de los evangelios constantemente hablan de las apariciones o manifestaciones de que Jesús se les apareció a varias personas después de la resurrección. Se apareció primeramente a las mujeres. ¿Recuerdan cómo cerramos el viernes? Estaban unas mujeres ahí y ellas serían las primeras testigos oculares de la resurrección del Señor. Después se apareció solamente a María Magdalena.
Después se apareció a estos dos que iban camino a Emaús. Después de eso, al parecer se le apareció a los 11 discípulos, cuando les reprochó su incredulidad y su dureza de corazón. Pero cuando nosotros vemos Hechos capítulo 1, uno de los requerimientos de ser apóstol es que hayan visto a Cristo resucitado. Es que hayan visto a Cristo resucitado. Y a ese primer apóstol al que el Señor se apareció fue a Pedro, que aquí se llama Cefas. Cefas era el nombre de Pedro, pero en griego. Por eso aquí Pablo le llama Cefas. No sabemos exactamente la hora ni dónde fue dicha aparición. Solo sabemos que fue un poco después de la aparición con María Magdalena, según lo relata Lucas, y antes de estos dos discípulos que iban camino a Emaús. Ahí en el versículo 34 dice, y ha aparecido a Simón. Esa es la única evidencia escritural que tenemos de que se apareció a Simón, pero lo menciona. ¿Ok? Y lo menciona. Tampoco se nos dice por qué primero se apareció a Simón y no a Marcos, ¿no? O por qué no a Bartolomé, ¿no? No se nos dice eso, pero probablemente fue a causa de que Pedro lo había negado 3 veces. Y el Señor quería empezar a restaurar a Pedro. Y después llegaría al punto de cuando le dice 3 veces, Pedro, ¿me amas? Y ahí la restauración de Pedro fue ya totalmente completa. Y entonces cuando lo vemos predicando, ya de una forma sobrenatural, diría yo, en Hechos. Entonces, así fue como, este es el primer apóstol que de manera ocular es testigo de la aparición del Señor. Pero no solo se apareció a Pedro, ¿verdad? No solo se apareció a Pedro, también se apareció a los 12, que bueno, no eran 12, aunque la Escritura ahí dice 12, eran 11, ¿verdad? Porque ya Judas se había ahorcado, ¿no? Entonces, dice allí Lucas 36, dice, mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Ya no era uno solo, ya no eran aislados, ya no eran las mujeres, ya no era María Magdalena, ya no era Pedro solo, sino que se apareció ya a 11 de sus discípulos. Los apóstoles fueron los que echaron los cimientos de la iglesia. Los hombres que el Señor usó para establecer su iglesia en la tierra, y todos ellos vieron el cuerpo resucitado de su Señor. Fueron testigos capaces y sinceros y confiables del evento más importante de la historia. Pero no solamente se quedó en 11 personas, o en unas 15 o algunas 20. Después menciona Pablo que se apareció a 500 o a más de 500 personas. Y hay algo que quiero resaltar aquí. No fue que primero se le apareció a uno, después a otro, y después a otro, y después a otro, y después a otro, sino que estaban 500 personas reunidas a la vez, y las 500 personas vieron al Señor resucitado. Ahorita estudiando acerca del tema, alguien dijo que podían haber acusado a los cristianos de ver cuando veían a Cristo, o decían que veían a Cristo resucitado, como si estuviesen viendo alucinaciones. Pero este hombre decía que este testimonio específicamente refutaba eso, porque uno solo puede ver esa alucinación, 2, 10, pero 500, una alucinación colectiva. 500 personas viendo exactamente lo mismo. La Escritura no nos indica quiénes fueron por nombre y apellido estas 500 personas, como tal vez conocíamos los discípulos. Pero es un argumento muy fuerte de que Cristo fue visto después de su resurrección. Aún
en el tiempo en el que Pablo escribía esta carta, muchos de esas personas estaban vivas y algunos ya habían dormido, algunos habían muerto. Pero cuando Pablo escribió eso, yo me imagino a Pablo y fue a uno de estas personas y le dijo, ¿de verdad? ¿Tú lo viste? ¿No? O sea, o muchos de esos cristianos, porque Pablo lo vio directamente, ¿no? Pero muchos de estos cristianos podían ir a preguntar a estos hermanos que habían visto a Cristo resucitado. Pero vamos a un testigo más, La aparición de Jesús a Jacobo. Testigo ocular más. Se apareció a Jacobo y no se nos identifica cuál de los Jacobos fue. Ahorita estamos estudiando Santiago, la epístola a Santiago, y el pastor nos dio una introducción muy buena donde habían 3 Santiagos. Estaba Santiago, el hijo de Alfeo, o Jacobo, el hijo de Alfeo, mejor dicho, y Jacobo, el hijo de Zebedeo. Ellos eran discípulos de Cristo, ¿verdad? Pero también había un Jacobo que era el hermano o medio hermano de nuestro Señor Jesucristo. Y estuve viendo algunos comentarios y la mayoría se va porque era este Santiago. Era este Santiago al que el Señor se le apareció. Su medio hermano que al principio del ministerio del Señor no creía en el Señor. No creía en el Señor. Y ahora se le aparece resucitado. Si había alguna pizca de duda en Santiago, aquí estoy, Santiago. ¿Y ahora lo crees? ¿Y ahora lo crees? Era familia de carne de nuestro Señor Jesucristo. Pero Santiago también iba a ser uno de los pilares de la iglesia de Jerusalén. Él necesitaba estar firme, seguro de que Cristo había resucitado. Y como último, vamos a nuestro cuarto punto. Esos eran los testigos oculares. El cuarto punto es que el testimonio de un testigo especial, y es el mismo escritor de esta epístola, el apóstol Pablo. Y al último de todos, la última persona que vio al Señor resucitado, al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo, antes bien, trabajando más que antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Como sabemos, Pablo no perteneció al grupo de los apóstoles. Pablo no perteneció al grupo de los apóstoles, de los discípulos terrenales del Señor. Tampoco estuvo dentro de los 500 porque no se lo menciona. Al contrario, había sido durante mucho tiempo incrédulo. Allí en Hechos 8 vemos que Pablo estuvo de acuerdo con la muerte de Esteban. Y Pablo iba camino a Damasco a matar y a encarcelar más creyentes. Pero algo pasó en ese camino. Algo pasó. Se le apareció el Señor resucitado y ¿qué le dijo? Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Por qué me persigues? Y desde ese instante, el apóstol Pablo ya no fue la misma persona. Ya no fue la misma persona. No solamente lo vio allí, sino que como vimos en Gálatas, fue enseñado directamente. Pablo se apartó por 3 años al desierto de Arabia y desde allí él fue enseñado por el Señor. Por eso cuando nosotros estamos participando de la cena y leemos primero a los Corintios 11, dice lo mismo que dice aquí. Dice, yo recibí del Señor esto y así también se los doy. Pablo fue enseñado directamente por el Señor Jesucristo.
Él dice que Él es el más pequeño de los apóstoles, como un abortivo. Lo traduce la Biblia Reina y Valera. La Biblia Nueva Traducción Viviente dice como un prematuro, dice la Biblia Nueva Traducción Viviente. Y de hecho, me gusta más esa traducción porque tiene que ver con como que nací fuera de tiempo. O sea, no pude ser parte de los 12. Estuve fuera de tiempo allí. Y no soy digno de ser llamado, de ser llamado apóstol porque perseguí a la iglesia. Hermanos, si hay alguien que predica acerca de la gracia de Dios, de hecho se le dice el apóstol de la gracia, es Pablo. ¿Por qué? Porque él sabía la maldad que él practicaba antes de creer en Cristo. Mataba, perseguía, encarcelaba, torturaba a la iglesia del Señor. ¿Y cómo es posible que yo haciendo todo eso, Cristo se me haya parecido a mí? Y me haya rescatado de esa vana manera de vivir y ahora para servirle a Él. Por eso Pablo escribe tanto de la gracia. La gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues un don de Dios, no por obra para que nadie se gloríe. Gracia, gracia, gracia. Pero Él mismo se incluye, así como cuando tú eres el acusado en un juicio y tú mismo eres el que va a dar testimonio, ¿no? O el que, no el acusado, sino el que acusa. Tú mismo vas a dar testimonio, él mismo se incluye allí. Y dice, yo doy certeza de que el Señor, yo lo vi resucitado, Él mismo me enseñó, Él me enseñó. Pero también, vamos al último punto, el testimonio del mensaje. El testimonio del mensaje. El último testimonio que nos da Pablo aquí en 1 Corintios del 1 al 11, el último de los testimonios, fue el mensaje común que todo verdadero apóstol, profeta, pastor predicaba. Por eso él dice, porque o sea yo, o sean ellos, ¿qué dice? Pablo, los 12, los 500, Santiago, yo, así predicamos y así habéis creído. Era el mismo mensaje, el que predicaba Pablo, el que predicaba Pedro. Allí en Gálatas, recuerdo yo que una vez que él viene de este desierto de tres años, o de ser enseñado por el Señor Jesucristo, él va ahora sí a la iglesia de Jerusalén. Y se presenta ante Pedro, ante Juan y ante Santiago. Y él les dice, le empieza a decir, mira, esto es lo que el Señor me enseñó. Y dice la Escritura que le dieron la diestra. O sea, es verdad, ese es el verdadero evangelio. Todos predicaban lo mismo. Y esto es una evidencia más, el mensaje común que todos predicaban. ¿Y cuál era el centro del mensaje? Cristo ha resucitado. Cristo ha resucitado. Cristo ha resucitado. No podemos sacar que Cristo resucitó de nuestros púlpitos. No podemos. No podemos sacar que Cristo resucitó del Evangelio. No podemos. Si nosotros lo hacemos, entonces nuestro evangelio es un evangelio distinto al que los apóstoles, Pedro, los 500 y todas las personas que ya hemos mencionado predicaron. ¿Y sabe qué dice Pablo en Gálatas? Que si predicamos un evangelio distinto al que ellos predicaron, es anatema, maldición, maldito por Dios. Es delicado, hermanos. Por eso nosotros tenemos que aprender a predicar el evangelio. Bueno, antes de aprender a predicarlo, aprender qué es el evangelio. Saber bien qué es el evangelio, porque si predicamos un evangelio que no es el evangelio que está aquí, entonces nosotros podemos estarnos siendo maldición delante de Dios, predicando un evangelio distinto
al que Pablo y todos los apóstoles y toda la iglesia primitiva y la iglesia por 21 siglos ha predicado. Es importante, hermanos, es importante que nosotros entendamos esto. Son 5 evidencias contundentes que nos da el apóstol Pablo, mis amados hermanos, de que la resurrección de Cristo es real. Nuestro Señor está vivo. Nuestro Señor está vivo. Da testimonio la iglesia, no solamente la iglesia de Corintios, sino la iglesia por 21 siglos. Dan testimonio las escrituras, dan testimonio los testigos oculares, da testimonio el mismo Pablo, pero también da testimonio el mensaje común del evangelio. Cristo está vivo, Cristo está vivo. Cristo está vivo. Él no se quedó muerto en la cruz ni en la tumba. Él resucitó. La tumba está vacía. Steve Lawson decía, la piedra que cubría la entrada fue removida por Dios para que nuestro Señor, no para que nuestro Señor Jesucristo saliera, sino para que nosotros entráramos y viéramos y nos sirviera de testimonio de que nuestro Señor vive. Cristo no necesitaba que se removiera la piedra para Él poder salir de la tumba. No se les apareció a los discípulos cuando estaba todo cerrado. No era necesario. No era necesario. Pero sí era necesario como evidencia para nosotros de que Él resucitó. Él ya no está allí. Él ya no está ahí. Nuestro Señor vive. Toda la obra de Cristo, la resurrección es el sello de aprobado. De aprobado. Dios dijo, el sacrificio fue aprobado. Y entonces esas palabras que Cristo pronunció consumado es el viernes, ahora se hicieron vigentes. Y sí, ahora toda nuestra obra de justificación está lista. Su nacimiento, su vida, su muerte y su resurrección. Es importante, hermanos. Yo mismo era uno de los que predicaba el evangelio y llegaba hasta la muerte de Cristo. Pero si no hablamos de la resurrección de Cristo, el evangelio está incompleto, hermanos. Está incompleto. ¿Y saben qué, hermanos? ¿Saben qué? Esta doctrina, esta enseñanza de la resurrección de Cristo, si hay algo que trae a su iglesia, es esperanza. Gustavo lo decía cuando cantaba. Esperanza. ¿Saben por qué? Porque tenemos la esperanza de que un día, así como Cristo resucitó, usted y yo también resucitaremos. Y entonces, yo ahorita meditaba, cuando estudiaba para esta enseñanza, meditaba, ya entiendo cómo es posible que hombres, los mismos 11 apóstoles, ¿cómo murieron? Martirizados. Y había un testimonio de un discípulo del apóstol Juan que iba a la hoguera e iban cantando himnos. ¿Cómo es posible esto? Ellos entendían esta doctrina. Ellos sabían que para ellos iba a ser un cerrar de ojos y lo abrían en la presencia de nuestro Señor. ¡Wow! ¡Wow! Nosotros, hermanos, podemos tener la certeza de que así como Cristo resucitó, nosotros también resucitaremos. Y que cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y cuando este cuerpo mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Sorbida es la muerte en victoria. Y podemos preguntar, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Y dónde, oh sepulcro, tu victoria? Podemos estar seguros, mis hermanos, que resucitaremos con Cristo. Resucitaremos con Él. El mismo poder que Dios usó para resucitar a nuestro Señor
Es el mismo poder que va a usar para resucitarnos a nosotros, hermanos. ¿Y de qué nos sirve a nosotros conocer todo esto? Nada más para llenarnos de conocimiento. No, no. Es para vivir una vida que vaya conforme a la luz de esto que hemos aprendido. Si nosotros entendemos que Cristo resucitó y eso no afecta en nada nuestra vida, hermano, tú puedes ser una de esas personas que Pablo dice, si no creísteis en vano. Puede ser que tú nunca hayas sido parte de la iglesia del Señor, pero hay esperanza. Si estás vivo hoy y te diste cuenta de eso, hay esperanza. Ven a Cristo. Ven a Cristo para que tú también puedas cantar con nosotros. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón y oh sepulcro, tu victoria? Ven a Cristo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Pero si ya eres parte de la iglesia, si eres parte del pueblo del Señor, entonces arrepiéntete. Pide perdón al Señor y ahora empieza a vivir una vida que Él glorifique a Él. Una vida que dé testimonio de que Él resucitó. Estamos llamados a eso, hermanos. La iglesia está tan fría. Cuando nos comparamos con estos hombres que iban cantando la hoguera, la iglesia está tan fría, hermanos. Está tan fría la iglesia. Necesitamos ser avivados por el poder del Espíritu Santo. Y no hay un tema mejor para eso que la resurrección de Cristo. La resurrección de Cristo, hermanos. Miren cómo concluye todo el capítulo 15. Pablo habla de este tema. ¿Y cómo lo concluye? Anoche el pastor justamente mandaba ese versículo a un grupo que tenemos. Concluye de esta forma, versículo 58. Así que, hermanos míos, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor a veces, siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Hermanos, debemos estar firmes en el Señor. ¿Cómo nosotros podemos estar firmes en el Señor si nosotros ni siquiera conocemos lo que el Señor nos dice en su palabra? Para poder estar firmes en el Señor necesitamos estudiar, profundizar en la Escritura, hermano. Muchas veces una lectura superficial, por supuesto que es beneficioso para nuestras almas la lectura, pero una lectura superficial muchas veces no nos va a enseñar como cuando nosotros estudiamos profundamente las Escrituras. Estamos llamados, Cristo le dijo, escudriñad las Escrituras. Y escudriñad es algo profundo. ¿Cuándo oras al Señor? ¿Cuándo tú estás orando al Señor? ¿Qué dice Pablo? Orad sin cesar. Pero me paro y como me paro tarde ni me acuerdo de orar. Empiezo a trabajar y no me acuerdo que voy a orar. Cuando voy en el camino no me acuerdo que ni siquiera del Señor. Cuando voy a comer por allá yo pienso que yo me gané por el fruto de mi trabajo y no fue el Señor el que me dio ese alimento. Cuando me voy a acostar tampoco oro. Y digo que soy creyente. Hermanos, estamos llamados a estar firmes, pero no solamente firmes, sino también constantes. O sea, no es que, bueno, hoy saliendo de aquí yo voy a empezar a orar, yo saliendo de aquí voy a leer la Biblia, pero mañana amanezco. No, constante también. Los miércoles cuando nos reuníamos aquí, habían muchas otras familias. Sé que algunas ya no están, pero ¿por qué los miércoles siempre somos los mismos? ¿Por qué? El trabajo. Siempre. Yo entiendo, o sea, yo mismo me he tenido que ausentar algunos miércoles, pero siempre, hermanos. Siempre. Los domingos.
Los miércoles, bueno, lo sabemos, hay muchos estudiando los domingos. Los domingos, hermanos, firmes y constantes. Firmes y constantes. Creciendo en la obra del Señor. Que el Señor nos ayude, hermanos, a ser firmes y constantes, porque sabemos que así como Pablo decía, bástate en mi gracia, o Dios le decía, mejor dicho, a Pablo, bástate en mi gracia, porque en tu debilidad mi poder se perfecciona, así nosotros somos débiles. Y tenemos que ir a la gracia del Señor para que el Señor nos ayude en nuestra debilidad y podamos entonces ser firmes y constantes y estar creciendo en la obra del Señor siempre. Pero ¿saben qué, hermanos? ¿Saben qué? ¿Cómo termina diciendo ese texto? Sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Todas esas horas que tú le dedicas a tu trabajo, cuando tú mueras, tú no te vas a llevar ese dinero a la tumba. Pero ¿sabes qué? Todos los segundos, todos los minutos, todas las horas, todos los días, todos los años que tú le dedicas al Señor, esos no son en vano. Vamos a tener una recompensa en el cielo. Vamos a tener una recompensa en el cielo. Y la mayor recompensa de todas no es la corona, hermanos. De hecho, dice que lanzamos nuestras coronas a sus pies. La mayor de todas las recompensas es que nosotros cerremos nuestros ojos y esto corruptible se vista de incorrupción y que veamos cara a nuestro Señor Jesucristo. Esa es la mayor recompensa que nosotros podemos tener. Pero vivamos, hermanos, a la luz de lo que nos está enseñando este texto. Vivamos a la luz de lo que nos enseña el apóstol Pablo y nos enseñan todas las escrituras acerca de la resurrección, acerca de la vida, acerca de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Oremos, hermanos. Oh Padre, de verdad te damos muchas gracias, Señor. Te damos muchas gracias, Padre, porque si había una pizca de duda en nuestro corazón, Señor, tú por tu palabra todopoderosa, hoy, Señor, yo espero que tu palabra todopoderosa la haya quitado de nuestros corazones. Esa pizca de duda acerca de que tú estás vivo, tú la hayas quitado, Señor. 5 grandes testimonios, Señor, nos has dado en tu palabra que anuncian de que tú vives, de que tú resucitaste, de que estás vivo y que nos dicen que podemos tener la certeza de que así como tú resucitaste, Señor, nosotros también lo haremos. Por eso el cristiano no debe temer a la muerte. Por eso el cristiano no se acobarda no debe acobardarse ante la negación del Señor. Por eso los cristianos en la iglesia durante toda la historia, en el siglo XVI, en la Reforma, ellos preferían ir y morir. Pero entendemos ahora, Señor, entendemos que es porque ellos entendían que ellos resucitarían en tu presencia, Padre. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a tener también nosotros esa misma actitud, a estar firmes, a ser constantes, Señor. A no ser cristianos que ni siquiera conozcan tu palabra, Señor. Que ni siquiera oran, que ni siquiera se congregan, Señor. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos. Solamente tú tienes el poder, Señor. Por eso clamamos, Señor. Yo clamo para que la iglesia bíblica Maranata de Puebla, Señor, sea una iglesia
que sea firme en ti, que sea constante, Señor. Y que los hermanos que hemos sido constantes hasta ahora, que ahora seamos más. Y te busquemos más, y oremos más, y leamos más, y estudiemos más, Señor. Y que los que no hayan sido constantes ni firmes hasta ahora, Señor, empiecen, Señor. Tú, solamente tú puedes poner en sus corazones el deseo, el querer, el hacer, para hacer tu voluntad, Señor. Pero también te pido, Señor, por aquellos que no han creído en ti y que están escuchando tu palabra, Padre eterno. Por favor, ten misericordia y transforma sus corazones. Sálvales, Señor. Nosotros no somos más que nadie, no somos más que ellos, Señor. Si estamos aquí es única y exclusivamente por tu gracia. Por tu gracia, Señor. No porque nosotros hayamos hecho algo. Por eso clamo a ti, Señor, para que tú tengas misericordia, así como la tuviste de nosotros. Y tú les salves, Señor, y pongas nuevos deseos en sus corazones y en sus mentes. Padre, gracias una vez más por tu palabra. Gracias porque hablaste a mi corazón primeramente. Y yo te pido, Señor, y yo espero que haya hablado a tu corazón también. Y que no solamente haya hablado, sino que ahora nosotros nos enfoquemos a estar firmes y a ser constantes, Señor. Porque sabemos que tú, Señor, recompensarás esta obra. Muchas gracias, Señor.